Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 31 de diciembre del año 2025. Mi gente, en unas horas arribamos al año 2026, otro año más, un año 2025 que ha sido el peor de la revolución cubana, de la mal llamada revolución que solamente se ha materializado y ha revolucionado la vida de la cúpula dictatorial castrista en el poder desde el año 1959. En solo unas horas el pueblo cubano habrá cumplido 67 años bajo la peor tiranía y dictadura genocida y opresora en el hemisferio occidental en casi las últimas 7 décadas. Cuba hoy, de ser una de las naciones más desarrolladas en el año 1958 de América Latina y del mundo, un país donde rodaban los carros de las concesionarias estadounidenses, primero en Cuba antes que en los Estados Unidos, un país con más cines que cuarteles de policía, con más cines que prisiones. Hoy tiene más prisiones que cines, hoy tiene más cuarteles de policía que cines, que farmacias, que hospitales, con una población carcelaria de las más grandes de Latinoamérica y del mundo, donde muchos jóvenes sucumben hoy por solamente haber alzado su voz por luz, por agua, por necesidades básicas, por el fin del régimen que los oprime y que tiene condenado a millones de cubanos al hambre, a la miseria, a las enfermedades, a la falta de recursos esenciales, a una intranquilidad ciudadana como nunca. Hoy en las calles cubanas se respira un ambiente de delincuencia y de falta de garantías por la vida, donde muchísimos jóvenes y personas mueren a manos de asaltantes, de delincuentes, en riñas tumultuarias, en asaltos dentro de las casas. Cuba está sumida y sometida en el caos, en la desgracia y en la miseria, porque el castrismo opresor, eso es lo que más le conviene. La dictadura se ha desmarcado en los últimos años totalmente de las necesidades vitales del pueblo y tiene condenado a los cubanos a los apagones, a la escasez de agua potable, a la falta de recursos y de necesidades básicas, a la falta de medicamentos, a un sistema hospitalario que está prácticamente quebrado y destruido, donde no hay ni médicos porque los han exportado a todos los confines del mundo para seguir ganando los dólares y los euros que tanto necesitan para sostener su aparato represivo y el estilo de vida privilegiado de la cúpula dictatorial. Mientras muchísimos cubanos tienen que esperar horas enteras en una parada o pagar a sobreprecio a un particular para poder desplazarse de un lugar a otro, mientras no tienen dinero para poder ir a un hospital, no tienen dinero para poder garantizar los servicios fúnebres de sus seres queridos, los hijos, nietos y miembros de la cúpula dictatorial andan por las calles cubanas en autos de alta gama, comprados en Miami, comprados en compañías de los Estados Unidos, cómplices de esa dictadura castrista, compradas en negocios de los cubanos en el exilio, que siguen haciendo y pactando por intereses financieros con esa tiranía opresora a la que le sirven de sostén económico para seguir prolongando la agonía y la desgracia de millones y millones de cubanos. Cuba arriba al año 2026 con más hambre, con más miseria, con sus calles devastadas y llenas de basura, con una infraestructura hidráulica y energética que no garantiza las condiciones mínimas para que el pueblo cubano pueda vivir con electricidad y con agua potable, con una situación en el sistema educacional deplorable, donde la juventud y la adolescencia vive en la chabacanería, en la vulgaridad, en las broncas que vemos que suceden casi a diario en el sistema escolar cubano, y que para nada forma una nueva sociedad de la que tanto se jactó Fidel Castro en los inicios de su mal llamada revolución, donde decía que iban a formar al hombre nuevo. Hoy el hombre nuevo, la única aspiración que tiene es largarse de Cuba. Se han ido muchos, cada vez se desvanece más también el sueño de poder emigrar a tierras de libertad, a los Estados Unidos, pues ya hoy el cubano, que él mismo en gran medida se lo ha buscado, ha logrado que los Estados Unidos tengan al cubano como cualquier otro inmigrante más, y si eres un inmigrante ilegal, sufre las consecuencias de eso, sin tener en cuenta que por muchísimos años se nos dio la posibilidad de ser uno de los pueblos más privilegiados que llegaban a los Estados Unidos al año y un día, recibían su residencia permanente, a los 5 años te podías hacer ciudadano estadounidense, naturalizarte y participar de la vida política de los Estados Unidos. ¿Cuántos cubanos naturalizados no son hoy senadores, congresistas, ocupan altos cargos dentro de la política estadounidense
Pero a la mayoría de los cubanos eso no le interesó, sobre todo a las últimas generaciones del reggaetón, de la rumba, del pan con bistec, que llegaron a tierras de libertad y al año y un día lo que hacían era correr a la isla de la que supuestamente huyeron por culpa de la dictadura opresora que los oprimía, y a eso fue lo que le dijeron a las autoridades de inmigración para poder solicitar un estatus legal dentro de los Estados Unidos, y vemos que al año y un día se van allá a bailar en carnavales, a celebrar, a rentar autos del conglomerado militar, del turismo, a hospedarse en hoteles de la cúpula dictatorial, a seguir dando el oxígeno financiero a la dictadura para que sus mismos hermanos cubanos sigan sometidos bajo ese régimen dictatorial. Estas son las realidades de las que nadie quiere hablar, o la mayoría, pero son las realidades que han hecho que hoy, el 31 de diciembre del año 2025, la mayoría de los cubanos no tengan ni qué desayunar. Los cubanos no tengan un medicamento cuando están enfermos, cuando están sometidos a tanta miseria y a tanta desgracia por culpa de una dictadura que no le importa que se le derrumbe la casa a un cubano mientras erigen otros hoteles para el turismo, para seguir ganando los dólares que tanto les interesa y les conviene. Que no les interesa que los cubanos no tengan un medicamento ni una atención de salud mínima en los hospitales, porque tienen las farmacias y las clínicas privadas para sus hijos, sus nietos, los miembros de la élite dictatorial y los turistas que visitan la isla, que cada vez son menos turistas. El régimen sigue viviendo como una sanguijuela del exilio del cubano en la diáspora, que por no dejar a un lado a sus seres queridos que quedaron en la isla, sigue enviando dólares, sigue enviando euros, sigue enviando paquetería, sigue viajando a la isla Jaula y sigue con esas acciones sosteniendo el aparato represivo del régimen castrista, que no tiene otra intención que seguir sosteniéndose en el poder sin garantizar las condiciones mínimas de vida de millones y millones de cubanos que hoy sucumben ante el hambre, ante la miseria, la desigualdad cada vez más marcada. Y mientras un cubano está esperando a ver si hoy 31 de diciembre por fin le ponen en la libreta de racionamiento en su bodega el arroz del mes de julio o el mes de mayo, que todavía se lo deben a la mayoría de los municipios y las provincias del país, los dueños de la finca, los dueños de la élite dictatorial, tienen sus MIPYME, tienen sus negocios abastecidos desde los Estados Unidos, desde Miami, Tampa, Cayo Hueso y todas las ciudades donde viven cubanos en los Estados Unidos, y a precios que no los puede sostener el bolsillo del salario de un trabajador promedio en Cuba. Cuba está marcada por la desgracia, por la miseria. Cuba, de ser una de las naciones con más progresos ante el triunfo de la mal llamada revolución, hoy es una de las naciones más miserables, pobres y destruidas, no solamente del continente americano, sino del resto del mundo. Muchísimos países en África tienen muchísimo más desarrollo y muchísimo más avance que la Cuba castrista, que tras 67 años de una dictadura hostil, criminal y miserable, se sigue sosteniendo a costa de los organismos internacionales que siguen enviándole millones y millones de dólares, a costa de los países cómplices que no les interesa y siguen teniendo inversiones y haciendo negocios, importando productos que el régimen opresor castrista no pone en la mesa del cubano, sobre todo alimentos que son necesidades vitales para un pueblo, y siguen siendo, vuelvo y les repito, el sostén económico y el respaldo político a nivel internacional en los foros mundiales del régimen opresor castrista. Los Estados Unidos desde 1959 prometieron ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones hacia la libertad, hacia la democracia, hacia el fin del castrismo, y 67 años después no han podido cumplir esa promesa. Tenemos la esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos, la actual administración, finalmente defina la situación de Venezuela, un país que por casi 27 años el régimen castrista convirtió de uno de los mejores de Latinoamérica, uno de los países con las reservas más grandes de petróleo del mundo, en una nación igual de miserable que Cuba, en una nación donde la mayoría de los venezolanos viven en el hambre, viven bajo la represión dirigidas por La Habana, por el castrismo, por los oficiales de la inteligencia que, infiltrados dentro del aparato policial, militar y represivo de Venezuela, mantienen a los venezolanos también bajo la misma desgracia en la que hoy conviven los cubanos por casi 67 años. El régimen opresor castrista caería si cayera el régimen narcochavista, y si sobre todo Washington, la actual administración, donde el secretario de Estado Marco Rubio, cubano-americano, hijo y nietos de cubanos que sufrieron los embates de la llegada del castrismo, hicieran algo finalmente para que el pueblo cubano logre sus aspiraciones democráticas y se libre de una vez y por todas
todas de la tiranía opresora. Esta es mi mayor resolución para el año 2026, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos ayude a alcanzar la tan anhelada libertad para todos los cubanos, los de aquí, los de allá y los de acullá, para seguir edificando y poder finalmente lograr rescatar a Cuba y volverla a hacer renacer de las cenizas del castrismo como una nación próspera, como una nación alegre, como la nación que fue siempre buscando el desarrollo, el progreso de gente fiestera, de gente trabajadora, de gente muy humilde que se han ido desvaneciendo con los años por culpa del castrismo opresor. Yo les deseo un feliz fin de año, un feliz cierre del año 2025, uno de los peores para el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista, y le pido, vuelvo y le repito a Dios Todopoderoso que en este 2026 nos traiga el regalo más grande al que pueda aspirar un cubano que ame la libertad, un cubano con vergüenza, que es el fin de la tiranía castrista y la restitución de las libertades democráticas para nuestro pueblo cubano. Que Dios me los bendiga a todos. Les deseo una linda jornada de miércoles de 31 de diciembre, de fin del año 2025, y nos vemos el 1 de enero, y manteniéndole siempre con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza, actualizados con la realidad de lo que acontece en Cuba. Y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Que Dios me los bendiga y feliz fin de año.